Mm, Bueno, vamos a empezar, vamos a ver intestinos y apéndice hoy. Pues bueno, las generalidades anatómicas ya las saben, vieron abdomen y intestino delgado, pues es el más largo de ambos intestinos, ¿no? El intestino grueso es de 1 a 2 metros, este es de 6 a 7 metros de longitud y tiene tres partes, duodeno, yeyuno e ilium. Esto nos interesa porque histológicamente sí se puede diferenciar en cada una de estas partes. Y la principal función de nuestro intestino delgado va a ser la absorción de los nutrientes, sobre todo macromoléculas, a diferencia del intestino grueso, que va a tener una función de absorción, pero sobre todo de agua y de algunos iones, como sodio. Y bueno, vamos a comenzar ahora sí con la histología del intestino delgado. Es muy básica, de hecho, todo ese tubo digestivo ya les había dicho en el video que era muy básica. Van a tener las mismas capas histológicas que esófago y que estómago. Una mucosa, una submucosa, una muscular y una serosa, que ustedes ya se lo saben, de derecha a izquierda, ¿no? Además ya lo vieron con su doctor. Y de nuevo volvemos a recordar que es como si fuera una tubería, ¿no? Un tubo hueco que estas capas van a ir de interna a externa, de la luz al exterior, y es así como nos los debemos imaginar como anillitos, ¿no? Y bueno, como les decía, esa absorción es el sitio de absorción de nutrientes, por lo tanto, muchas de las células que este intestino delgado va a tener dentro del epitelio que se encuentra dentro de la mucosa, van a tener precisamente o están acopladas para esta función, para la absorción y degradación de macromoléculas. Por lo tanto, podemos deducir que en muchas de ellas van a haber enzimas, ¿sí? Eh, Ahora, estas enzimas, aquí va a haber enzimas en el intestino delgado, pero vamos a ver más adelante cómo es en el intestino grueso, que no tiene ya tantas enzimas. En el intestino grueso, por ejemplo, ya abundan más las células caliciformes, porque ya estamos empaquetando el bolo alimenticio para que más tarde se conviertan a heces. Esta función de absorción es mucho más fácil debido a que, pues, en el estómago, previamente, ya hubo un pH muy ácido debido al ácido gástrico, al ácido clorhídrico que se secreta y también a las enzimas gástricas que se secretaron y se revolvieron junto con todo nuestro bolo. Y bueno, cada porción tiene características especiales, es por eso que sí se puede diferenciar entre duodeno, yeyuno e ileum. Y bueno, vamos a comenzar con la primera capa, con la mucosa. Y bueno, la mucosa va a tener un epitelio cilíndrico simple, es muy fácil de recordar, al igual que el intestino grueso, cilíndrico simple, es decir, van a ser células larguitas, una sola fila de células. ¿Y qué tipo de células van a haber dentro de ese epitelio? Enterocitos. Esto es característico del intestino delgado, enterocitos, recuérdenlo bien. También van a haber células caliciformes y células de Paneth, células enteroendocrinas y células M, ¿sí? Aparte de todas estas, pues obviamente que hay, como en todo epitelio, células madre que van a renovar al resto de estas células. Con excepción de las células M, vamos a ver que estas de hecho migran desde tejido embrionario y se quedan ahí. Ya es una subpoblación originada, esas no se van a diferenciar de la misma célula que las demás. Después, ¿qué va a haber dentro de este epitelio? La lámina propia, ¿no? Ya todos saben que la lámina propia es tejido conjuntivo laxo. ¿Y por qué? Bueno, esto, porque ya saben que aquí tiene sobre todo la función inmunológica de albergar a muchísimas células del sistema inmunológico. Y a estas células, bueno, a este conglomerado de células, ¿cómo podríamos decir esto? Se aglomera también, que a esto le vamos a conocer como criptas placas de Peyer, como placas de Peyer. ¿Qué son las placas de Peyer? Son tejido linfoide difuso en forma de nódulos linfáticos. Recuerdan que anteriormente veíamos que en algunas láminas propias podía haber estos nódulos que eran como conglomerados de células en forma circular. En el centro habían linfocitos B y alrededor algunos linfocitos T. Bueno, esto va a ser precisamente lo mismo, tejido linfoide difuso, ¿sí? En forma de placas de Peyer. Y eso es muy, muy importante. ¿Por qué?
porque precisamente nos va a proporcionar un sistema inmunológico adecuado para el tubo digestivo. Y eso es importante, porque ustedes pensarán que lo más importante aquí en tubo digestivo es la protección de nosotros, pero no, de hecho, dentro de ese tejido linfoide difuso está tan bien diseñado que yo diría que lo principalmente o lo más increíble dentro de este es que sobre todo desarrolla una gran capacidad de tolerancia hacia muchos antígenos, es decir, no es tan reactivo como otros tejidos linfoides en otros lugares del cuerpo. Imagínense, si no, por cualquier cosa, pues tendríamos una reacción inflamatoria a este nivel. Por eso es muy importante el sistema inmunológico dentro del tubo digestivo. Y también vamos a encontrar las criptas de Lieberkühn, que no son nada más que glándulas intestinales, son glándulas de tipo tubulares simples, ¿sí? Que van a ser invaginaciones de este mismo epitelio cilíndrico simple, es decir, se invaginan y llegan hasta la lámina propia. Y bueno, tejido conjuntivo laxo, eso ya lo saben. ¿Por qué? Porque hay una gran abundancia de células y una poca abundancia de fibras. También tenemos a la muscular de la mucosa, al igual que en las otras capas, son dos capas de músculo liso, circular interna y longitudinal externa, no hay más. Y aquí lo que sí va a variar son las especializaciones. Por ejemplo, esto nos ayuda a diferenciar intestino delgado de intestino grueso, es decir, las vellosidades y las microvellosidades sí se encuentran, porque al fin y al cabo son imaginaciones, pero del citoplasma apical de la propia célula, ¿no? Pero, por ejemplo, en las vellosidades intestinales, esto es una característica básica del intestino delgado, que no la van a encontrar en otra parte, ¿sí? No la van a encontrar en esófago, no la van a encontrar en intestino grueso, únicamente aquí, y eso es lo que nos permite diferenciar a esta porción del intestino. Y a su vez, las vellosidades intestinales van a variar en cuanto a forma y en cuanto a longitud, dependiendo de qué sitio del intestino delgado estemos hablando. Y también vamos a encontrar los famosísimos válvulas de Kerkring. Las válvulas de Kerkring no son nada más que pliegues de la misma mucosa. Y todo esto, recuerden, siempre con la finalidad de aumentar la superficie de absorción. Eso va a ser básico en el tubo digestivo. El tubo digestivo siempre va a buscar el aumento de la superficie de absorción. No lo olviden. Y bueno, ahora cada una de las células que conforman a este epitelio cilíndrico simple. Y vean, tenemos a los enterocitos. Esta es una típica imagen de un enterocito, porque vean las abundantes microvellosidades en su superficie fecal. Vean, eso es el típico borde estriado, ¿no? Que se ve así por las abundantes microvellosidades. ¿Qué otra cosa tenemos? Células caliciformes. Las células caliciformes, como ustedes ya saben, son lo mismo que las demás células caliciformes que ya hemos visto. Tienen forma de cáliz debido a esto a la secreción mucosa en su citoplasma que se conglomera. Y bueno, esa es una típica célula caliciforme que recuerden que en esta vamos a observar como una burbujita en donde ya se salió el citoplasma, ¿no? Debido a la técnica histológica. Eso es importante, ¿por qué? Porque en intestino delgado no son tan abundantes como en intestino grueso. En intestino grueso, las células caliciformes son muy, muy abundantes, tanto que al haber un corte transversal en una cripta de Lieberkühn, en una glándula, si ustedes no tienen más características como observar el resto del epitelio o el resto de la mucosa para saber si hay la presencia de vellosidades o alguna otra cosa que nos defina si es intestino delgado o intestino grueso, a partir de que ustedes observen la cantidad o la celularidad y ustedes determinen que hay un mayor conteo de células caliciformes, eso muy probablemente les indique que están observando un corte de intestino grueso. Aquí no son tan abundantes. Y eso, cuando hay un corte transversal de las criptas de Lieberkühn dentro del intestino grueso, son las famosísimas margaritas del intestino grueso. A lo mejor ya las vieron, son muy famosas. Y las células enteroendocrinas, bueno, son células que van a secretar péptidos, que van a tener la función de la comunicación celular, ¿no? Van a ser secretadas a torrente sanguíneo.
También vamos a tener a las células regenerativas que se van a encontrar sobre todo en el fondo de estas criptas, que van a regenerar al resto de las células, sobre todo a las caliciformes y a los enterocitos, que son las que más tienden a desgastarse. Y las células de Paneth. Las células de Paneth, estas son la típica célula que genera proteínas, es decir, la típica célula que secreta proteínas. Y aquí lo que nos va a interesar es la atención que esta va a aportar. ¿Por qué? Porque va a ser los gránulos van a atender a la eosinofilia. ¿Por qué? Porque son enzimas, ¿sí? Y siempre se van a encontrar al fondo de las criptas del Lieberkühn. Y esto nos ayuda mucho en cortes histológicos, porque si ustedes observan, insisto, de nuevo, un corte longitudinal de una cripta y ustedes no tienen más información sobre si hay o no la presencia de vellosidades o de válvulas de Kerckring, ustedes pueden ir al fondo y si en el fondo se encuentran esas células con un punteado eosinofílico, eso nos indica la presencia de células de Paneth, por lo tanto nos indica que estamos en el intestino delgado, ¿sí? Vean, bueno, ese es un esquema, pero todo esto que está debajo de esta vellosidad sería la lámina propia, tejido conjuntivo laxo. Y vean esto, pues el nódulo linfoide que les decía que en el centro está conformado por linfocitos de tipo B y alrededor por linfocitos de tipo T. Y otra célula que encontramos, muy importante, es la famosísima célula M. La célula M en el libro la describe como una célula que tiene una forma de bolsillo, ¿sí? Y se encuentra a nivel del epitelio, ¿sí? Es decir, está por aquí, una célula, espérenme un tantito. Esta célula M tiene la función de presentación de antígenos, es decir, por esta pueden pasar algunos antígenos o moléculas que necesiten ser reconocidas por algunos linfocitos, algunos polimorfonucleares, por algunos eosinófilos, etcétera, de la luz hacia el interior, hacia la lámina propia. Y esto nos va a servir que sea una forma de entrada más fácil para reconocer a péptidos microbianos, a lo mejor algún tipo de carbohidrato, alguna manosa que son tan características de las paredes celulares de las bacterias, por ejemplo, cosas así. Entonces, la célula M nos facilita eso, el transporte de péptidos y sustancias hacia la lámina propia para tener contacto con algunas otras células del sistema inmunológico. Esto no cambia. Aquí está. Vean, estos son cortes de diferentes tipos de cortes de las vellosidades del intestino delgado. Vean, aquí está la representación de cómo se hizo el corte y cómo aparecería aquí. Y esto es una tensión especial. Esto no es un corte teñido con hematoxilina y eosina. Esta es una técnica rutinaria, pero tiene una tensión del famosísimo PAS. A ver, vamos a ver la lista porque veo 27 y creo que son 35, ¿no? Vamos a ver al azar, ¿a quién le preguntaré hoy? A ver, esta no la veo. Gómez, a ver, este apellido no. Godínez, Luis Aritzi, Yosahay. No está Itzi. Bueno, Bonifacio Miguel Felipe de Jesús. Sí, aquí se ve. Bueno, que es una tinción. ¿Qué tipo de tinción ves ahí? Es una tinción, te doy una pista, que tiñe carbohidratos, por lo tanto tiñe moco de un color la de rosa. PAS, ¿no? La de ácido periódico con la del reactivo de Schiff. Exactamente. Esa es una típica muestra de PAS y esa la tenemos en el laboratorio, la vamos a observar. Sí, es una de las principales funciones que se puede ocupar dentro de intestinos, porque tiñe precisamente el moco. Pues al fin y al cabo son carbohidratos. Y vean, esto es una micrografía del ROS, en donde se observa muy bien delimitado la capa mucosa. Vean en dónde están las vellosidades, el epitelio y la submucosa. Pero vean, yo quiero que observen esto, la lámina propia. ¿Ven los abundantes folículos linfoides? Esos son los folículos linfoides. Bueno, aquí también ya está la submucosa, ¿no? Que es tejido conjuntivo
denso no modelado, la presencia de algunos vasos, bueno, estos no son vasos, estos son filetes nerviosos del plexo de Meissner. Recuerden que aquí se encuentra en la submucosa el plexo de Meissner. En la capa, en la muscular externa, se encuentra el plexo de Auerbach. Y vean, es un filete nervioso del plexo de Auerbach. Y estoy intentando ver si se ve aquí la muscular interna, pero no se ve. Bueno, a lo mejor tal vez está muscular, pero no sé. Ahora, la submucosa, bueno, como ya les había dicho, la submucosa, pues tejido conjuntivo denso no modelado, contiene glándulas de Brunner. Las glándulas de Brunner únicamente se encuentran en el duodeno, y esa es una característica que nos ayuda a identificarlo. Las glándulas de Brunner únicamente se encuentran en el duodeno. ¿Y cuál es la función de las glándulas de Brunner? Es secretar un moco lo suficientemente alcalino para proteger a la mucosa del duodeno del ácido gástrico que previamente fue expulsado. De hecho, es bastante común que muchas veces o el pH del moco de las glándulas de Brunner no sea adecuado o no se secrete en la suficiente cantidad, y esto genera las famosísimas úlceras. Cuando vean su clase de gastroenterología, algunos de los sitios más comúnmente donde podemos encontrar úlceras va a ser precisamente aquí, en el duodeno, ¿sí? O también conocidas como glándulas submucosas, y es precisamente que se encuentran en las submucosas. Pero, vean, y bueno, también el plexo de Meissner, que ya se los mencioné. Estos es la lámina propia, y vean este enorme folículo linfoide. Vean, aquí se observa muy bien el centro de linfocitos B y alrededor la corona de los linfocitos T. Vean, estas pues son las criptas de Lieberkühn que venían de las glándulas tubulares simples, ¿sí? La misma imagen. Y la muscular externa, bueno, aquí vamos a encontrar el plexo de Auerbach, también conocido como mientérico, y no hay más que estudiarle. Va a ser una capa interna que va a ser de tipo circular, una longitudinal externa. Ambas, pues, músculo liso, y estas van a controlar la peristalsis. Y ahora, la adventicia serosa, dependiendo del lugar en donde se encuentre ese intestino. Va a ser, ya saben, tejido conjuntivo denso no modelado, y en donde hay peritoneo, pues únicamente va a ser adventicia, que únicamente es tejido conjuntivo denso no modelado, y la serosa pues, cuando tiene mesotelio, ¿no? Que es epitelio plano simple. Ahora, ¿cómo vamos a diferenciar cada una de las porciones? Vean, estas son distintas porciones. En el duodeno, estas vellosidades de la mucosa van a ser un poquito más, menos larguitas y más como achatadas, como si fueran, el término es digitiformes, como en forma de dedos, ¿sí? Y es así como las diferenciamos. Aparte de, vean, estos son las famosísimas glándulas de Brunner que se encuentran en la submucosa, y se ve muy marcado, ¿no?, la diferencia entre el tejido conjuntivo denso no modelado de la submucosa y la mucosa y el tejido conjuntivo laxo. Además, vean aquí la presencia de folículos linfoides. Vean, estas son las glándulas de Brunner. Son muy características. Y vean, incluso se puede observar que aquí dentro de los acinos de las glándulas de Brunner parecieran que hay vacíos, ¿no? Precisamente porque es una secreción de tipo mucosa. Y pues el resto. Ahora, en el yeyuno y en el ileón, estas vellosidades cambian. En el yeyuno, estas se vuelven ¿cómo se llama? Foliáceas, sí, si no me recuerdo, son foliáceas. Es decir, en forma de hojas, como de hojas de helecho, ¿sí? Y son un poco más alargadas y son un poquito más irregulares, pero sobre todo eso, que son más alargadas y son más puntiagudas, ¿sí? ¿Por qué? Pues precisamente en ese se vuelven más alargadas porque hay una mayor absorción a nivel del yeyuno, ¿sí? Y en el ileón se va a caracterizar porque no le van a encontrar la forma muchas veces a esas vellosidades, ¿sí? Están todas irregulares, vean, a diferencia del yeyuno y del duodeno, esas tienen forma, y las del ileón siempre son las que no tienen forma y están todas regadas. Eso es ileón, ¿sí? Y bien, más. Estas es yeyuno, ¿sí? ¿Por qué? Porque son más alargadas, más o menos todas están regulares entre sí. Además, no es duodeno porque no encontramos la presencia de ninguna glándula de Brunner. Y vean el abundante contenido de folículos linfoides dentro
de la lámina floja, ¿sí? Incluso, por ejemplo, cuando veamos apéndice ahorita, van a ver que a veces los folículos linfoides son tan grandes, la presencia de estos es tan grande que llegan a invadir parte de las mucosas. Ahora vamos a ver intestino grueso y apéndice. A ver. Ya lo están viendo, ¿no? De comida, muy mala plantilla para esta clase. Bueno, las generalidades anatómicas ya las había mencionado brevemente, de aproximadamente 1.5 a 2 metros. Se está conformado por el ciego, el apéndice vermiforme, el colon, el recto y el conducto anal. En esta práctica nosotros únicamente vamos a hablar de intestino grueso en general y de apéndice vermiforme. ¿Por qué? Porque el apéndice tiene características histológicas especiales y de relevancia. Van a tener las mismas 4 capas histológicas tradicionales. A ver, Andros, ¿cuáles son las 4 capas histológicas? No está Andros, está Méndez, Sánchez, Esmeralda, Jocelyn. No está Vázquez Martínez, Jordan, Daniel. Sí, aquí estoy. ¿Cuáles son las 4 capas histológicas tradicionales del tubo digestivo? No me la sé. Si las acabamos de ver en intestino delgado. Ay, niños, ¿qué estabas durmiendo? No era la mucosa, submucosa y la muscular externa, serosa y adventicia. Ajá, eso. Serosa o adventicia. O adventicia. O es una o es otra. No pueden estar las dos coexistiendo al mismo tiempo. Sí, es correcto. ¿Quién me contestó? Qué merito. Cristal. Bueno, sí. Son esas. Ya se las deben haber aprendido muy bien. Ya vamos varios tejidos hablando de esto, ya lo vieron con su doctor, es lo más básico de histología que todo el tiempo van a estar hablando en toda la carrera. Cuando vean ecología van a ver que, por ejemplo, hay algunas bacterias que llegan a la mucosa, se adentran en el epitelio. Hay algunas bacterias, por ejemplo, la E. coli tiene la característica de que achata a las vellosidades y se queda en el intestino delgado, y es por eso que en los pacientes, sobre todo en los pacientes pediátricos, algo característico de estos niños es que no llegan a la talla adecuada que se esperaría. Por ejemplo, cuando hablemos de, ¿no? Yo ya ni los voy a ver. Cuando hablen de Helicobacter pylori van a ver que se adhiere a la capa mucosa del estómago y que junto a sus ureasas y sus enzimas que producen urea, es como urea y amonio, es como se protege del ácido gástrico. Es muy importante que se graben esto, lo van a ver en gastro, en cirugía, en ecología, etcétera, etcétera. Sí, esto es lo más básico. Bueno, y hay algunas características anatómicas a nivel macroscópico que nos van a permitir diferenciarlo de algunos otros sitios del intestino delgado sobre todo. Este va a contener tenias, que no es más que un engrosamiento muscular en el exterior. Van a tener austras, que son estas aculaciones que observan aquí tan características, y los famosísimos apéndices omentales, que no son nada más que grasita, ¿no? Apéndices de grasita. Y ahora sí, lo que nos interesa, la histología. El intestino grueso va a carecer de pliegues y de vellosidades, ya se los había dicho. Va a estar lísita completamente. Pero no olviden que dentro de la técnica histológica existe el factor humano, ¿sí? Porque ya me pasó en un examen de laboratorio con uno de mis niños que confundió una laminilla de intestino grueso con intestino delgado, porque hagan de cuenta que ahí está. Tenemos una laminilla, existe la laminilla, ¿no? Que ustedes al observarla, pues cuando les digo superficie lisa, esperarían ver como algo así, ¿no? O sea, ese es el epitelio y esas son las criptas de Lieberkühn. Por aquí hay criptas de Lieberkühn, o sea, las imaginaciones del epitelio, y ya, ¿no? Pero es una superficie lisa. A diferencia, esto es intestino grueso.
a diferencia del intestino delgado, que ustedes ya habían visto previamente. Ay, soy pésima dibujando. Las vellosidades, así, ¿no? Las vellosidades, y probablemente aquí estaban las glándulas, ¿no? Las criptas del Lieberkühn, algo así. Entonces, esta característica de que esté liso es básica del intestino grueso, pero, les vuelvo a insistir, existe el factor humano. Entonces, ¿se acuerdan que dentro de la técnica histológica hay un paso al final en donde se recoge la muestra y está en el baño de albúmina, ¿no? Y entonces nosotros, bueno, no nosotros, el técnico va a agarrar la laminilla con su manita y va a recoger estas muestras que están flotando aquí, ¿no? Ya procesadas, y las va a recoger con la laminilla, bueno, con el portaobjetos, va a contener la muestra y le va a colocar el cubreobjetos, además de que se añade una resina para que dure años esa laminilla, ¿no? Y se selle. Pero al recogerlo, muchas veces esta muestra puede como doblarse o algunas cosas así. Entonces, precisamente eso es lo que hay en algunas laminillas de laboratorio, que esto se dobló, la muestra que se recogió de intestino grueso se dobló. Entonces, pareciera que la superficie está así. En lugar de estar así, lícita, está así como esta. Entonces, eso hace que muchas veces yo veía que los alumnos se confundían y no lograban identificar o confundían intestino grueso con intestino delgado. Entonces, es por eso que no se confíen, ¿sí? De ello recuerden que es el factor humano. Y bueno, lo que sí no va a tener son vellosidades, entonces siempre busquen las vellosidades. Y si no las observan porque es un corte transversal y tienen muy mala suerte, o sea, eso no les va a pasar en el laboratorio porque no tenemos así una exclusiva de cortes transversales de las criptas de Lieberkühn, pero si en algún momento, no sé, quieren identificar una imagen y tienen esa mala suerte, busquen la cantidad de células caliciformes. Ahorita vamos a ver unas imágenes y literalmente en el intestino grueso parecen margaritas porque están repletas de células caliciformes. Bueno, el epitelio, al igual que el otro, es cilíndrico simple, sino que este se va a conformar por menos células, más fácil. Células absortivas y caliciformes. Únicamente se les llama absortivas en el intestino delgado, en el intestino grueso. En el delgado ya habíamos dicho, acabamos de decir que eran enterocitos. Y conforman estas a las criptas de Lieberkühn. Aparte de que recuerden que todos tenemos madre, entonces hay células madre que van a regenerar a estos tipos de células, ¿no? También van a haber células enteroendocrinas y células M, las mismas células M que mencionamos anteriormente, con función inmunológica de presentar antígenos y pasar los antígenos de la luz hacia el interior. Hay algo que se me olvidó decirles, es que otra función de las células M es que, ¿se acuerdan de esos folículos linfoides enormes que había en la lámina propia? Bueno, ahí van a haber linfocitos B, ¿sí? Los linfocitos B, cuando están maduros y ya fueron presentados ante un antígeno, se van a convertir a plasmocitos o células plasmáticas. O sea, es lo mismo, pero ya como que más poderosos esos linfocitos B, por así decirlo. ¿Y cuál es la función de los linfocitos B? La secreción de anticuerpos. Una célula plasmática es una célula que ya secreta anticuerpos de memoria, porque hay diferentes tipos de anticuerpos, ¿no? IgG, IgI, IgM, IgD, IgE. Entonces, ya no secreta IgM, M de mamá, anticuerpos mamá, anticuerpos nuevos. Ya secreta otros tipos más especializados, como IgDE, etcétera, etcétera. Entonces, las células M tienen esta función. Pueden pasar estos anticuerpos que fueron secretados por las células plasmáticas hacia la luz. Y estos anticuerpos van a llegar y van a cumplir su función en esa luz al adherirse a algunos antígenos, por ejemplo, a algunas manosas de pared celular bacteriana y evitar que éstas entren en contacto con el epitelio y pues causen un daño perjudicial o cosas así, ¿no? Ya lo verán en su clase de inmuno y de ecología. Y como sabemos, debajo de todo epitelio pues hay una lámina propia, ¿no? Tejido conjuntivo laxo, esto no va a cambiar. Va a haber, eso es importante, en este intestino va a haber algo que se llama meseta colágena y vaina fibroblástica pericríptica. Esta vaina fibroblástica pericríptica, como su nombre lo dice, va a estar alrededor de estas criptas de Lieberkühn y va a contener una abundante población de fibroblastos. Se desconoce aún, o no hay mucha información sobre esta,
Pero pues ahí está y no es muy perceptible, de hecho en la mayoría de las fotos que tenemos ni se percibe. Entonces con que lo sepan que está ahí es más que suficiente, pero no hace falta que la identifiquen porque además no tenemos laminillas en donde aparezca. Y vamos a tener, se me olvidó que en intestino delgado no les dije que ese tejido linfoide difuso recibe el nombre de GALT, ¿sí? Es tejido linfoide difuso asociado a GAT, que es tubo digestivo, ¿no? Tripas. Es tejido linfoide asociado a tubo digestivo es GALT. A eso le vamos a llamar a todo este conglomerado de folículos linfoides que se encuentran en la lámina propia de nuestro tubo digestivo. Existen otros tipos de tejido linfoide asociado, por ejemplo, el asociado a mucosas, ese es el MALT. Tejido linfoide asociado a bronquios es el BALT, ¿sí? También. Vean. Y aquí está. Criptas de Lieberkühn, epitelio cilíndrico simple, invaginaciones, la lámina propia que se encuentra entre las criptas de Lieberkühn, vean el tejido conjuntivo laxo por la abundante celularidad y todo esto pues es la mucosa. Y esta pequeña capa que se distingue aquí son los haces de la muscular de la mucosa, que al igual que la muscular externa, es circular interna y longitudinal externa, pero ya habíamos dicho que esta muchas veces ni siquiera se aprecia. Y debajo de esta, la submucosa. Vean, en pues la lámina propia realmente no hay folículos linfoides, ¿no? Sí, vemos una que otra célula ahí, ¿no? Parecieran que son linfocitos porque son redonditos y no les vemos más manchitas, ¿no? Vean, estas burbujitas que ven aquí, esas son las células caliciformes de las que les hablaba. Y son muy, muy abundantes. Si recuerdan las imágenes del intestino delgado, son mucho más abundantes aquí. Y estoy viendo si aquí vemos alguna mitosis aquí abajo, pero creo que no. Luego es común que si ustedes se van al fondo de las glándulas, creo que en el lab hay una o dos laminillas que así vienen, podemos encontrar mitosis. ¿Ya les enseñé alguna mitosis alguna vez en una imagen? Es muy característica. Hagan de cuenta que hagan de cuenta que se ve la célula y en su citoplasma se ve muy, 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 muy clara y se ve así. Literalmente así se ve. Siempre que vean como este patrón, ese es una mitosis. Siempre, siempre, siempre. ¿Sí? Y las demás, el resto de las capas histológicas también va a tener una submucosa que se va a componer de tejido conjuntivo denso no modelado y en la que se va a encontrar el plexo de Meister. Una muscular externa con las mismas dos capas de siempre, circular interna, longitudinal externa, en donde se va a encontrar el plexo de Auerbach o plexo mientérico, que nos va a dar precisamente esto, las contracciones, ¿no? Las contracciones de la capa circular interna nos van a generar sobre todo contracciones de segmentación, es decir, de segmento en segmento van a ir avanzando de poquito en poquito, de poquito en poquito. Y las contracciones de la longitudinal y circular externa juntas nos van a dar las contracciones peristálticas, es decir, el empuje de todo el contenido, ¿sí? Y va a haber una serosa y adventicia, dependiendo del sitio en donde se encuentre. Recuerden que cuando está asociada a otras estructuras, es adventicia, y cuando están solitos, es serosa. Y vean, esos son los típicos imágenes de intestino grueso. No sé por qué hay una sandía, y creo que eran las plantillas, pero, ay no, qué pésima elección, comida con intestino grueso. Y vean, esas son las típicas, esta es una imagen de laboratorio, esta yo la tomé. Esas son las típicas margaritas del colon. Y vean, o sea, no tenemos más características, no podemos observar si hay presencia de pliegues, si hay válvulas de Kerpen, si hay vellosidades, pero sí observamos eso. Esa es una típica margarita del colon. Porque vean, todos estos como manchitas que ven alrededor, esos son los núcleos de las células. Y todos los pétalos de la margarita que ven al interior son el citoplasma de las células caliciformes que ya fue expulsado debido al proceso de la técnica histológica. Y ven el centro de... ¿Cómo se llama eso de las flores del centro? No me acuerdo. ¿Cómo se llama el centro de las flores? No me acuerdo.
Y eso pues es la luz. Y vean, estoy segura que en una imagen que tomé ahí había una mitosis, porque yo vi una en el laboratorio, pero creo que no, aquí no. Bueno. Y vean, esto es un corte, si no mal recuerdo, de una sección. Esto aún es intestino, pero intestino grueso. Pero la característica aquí es que está la presencia de estos folículos linfoides. Es común encontrarlos así de grandes, pero sobre todo en procesos inflamatorios. Y es por eso que ahorita que vamos a ver apéndice, que es lo que sigue, esto es algo muy característico del apéndice, pero aún es intestino grueso. ¿Por qué? Porque vean, aún se pueden ver bien formadas las criptas del Lieberkühn. La submucosa, ustedes ya saben, la muscular, y bueno, no hay más que verla aquí. Y ahora sí, el apéndice. El apéndice vermiforme, el apéndice cecal, que ustedes ya conocen, en 7 centímetros aproximadamente, tiene una característica muy, muy, muy especial, que es igual en todo lo que describí a intestino grueso, menos en que las criptas de Lieberkühn ya no están tan bien estructuradas, ya son menos predominantes, pero lo que predomina muchísimo es la lámina propia, y más que la lámina propia, las placas de Peyer. Las placas de Peyer en el apéndice son el sitio de intestino en donde más abundan los folículos linfoides, ¿sí? Y de hecho esto es, podríamos decir, una ventaja tal vez o una desventaja. ¿Por qué? Porque como ya les fui mencionando, los folículos linfoides son sitios en donde hay pues muchas células inmunológicas, ¿no? Linfocitos B, linfocitos T, además de que no son exclusivos, que en la lámina propia hay algunos otros tipos de células inmunológicas como eosinófilos, basófilos, neutrófilos, macrófagos, etcétera. Entonces, imagínense, un GALT aquí, pues, o una de dos, o nos ayuda a proteger mucho, o se puede inflamar y nos puede causar serios problemas, como es lo que nosotros ya conocemos y que es muy común observarlo, ¿no? Que es la famosísima apendicitis. La apendicitis, pues, es un proceso inflamatorio que se genera a este nivel, ¿no? A nivel del apéndice, y que pues si no se atiende adecuadamente, obviamente que puede perforarse y pues eso ya se vuelve a una peritonitis, ¿no? Porque se riega sobre todo las heces fecales a cavidad abdominal, entonces pues ahí sí ya es peritonitis, que es un cuadro más grave que se tiene que abordar. Pero esto nos interesa también porque es importante mencionar que el apéndice sí tiene una función, y muchas veces oímos que no tiene una función, pero no, el apéndice sí tiene una función, sobre todo a nivel de vida embrionaria. Yo creo que ustedes están llevando embriología, y el apéndice es como una fuente importante de células del sistema inmunológico. De hecho, ustedes llevan embrio, bueno, no sé si ya vieron, yo creo que ya vieron sistema inmunológico. Entonces hay diferentes tipos de órganos inmunológicos, ¿no? Los de tipo 1 y los de tipo 2, ¿no? Los de tipo 1, por ejemplo, el timo. Los de tipo 2 puede ser precisamente el apéndice. Sin embargo, en la actualidad se conoce un tipo 3 de órganos, ¿sí? Son aquellos lugares que pueden, en situaciones especiales, convertirse a reservorios importantes de células inmunológicas. ¿Y cuáles serían? Por ejemplo, el tubo digestivo. El tubo digestivo podría ser uno de estos sitios. Y sobre todo el apéndice. Se ha demostrado, hay algunos estudios en donde en pacientes que sufren de alguna neoplasia, sobre todo a nivel de médula ósea, y que cursan con a lo mejor alguna disminución en la, ¿cómo se llama esto? En la cantidad, se me fue la palabra, la cantidad de células del sistema inmunológico. Se ha visto, por ejemplo, en algunas leucemias, en algunas neoplasias de ese origen, se ha visto que el apéndice puede funcionar como un reservorio importante que nos proporcione nuevas células del sistema inmunológico. Entonces, sí tiene una función importante, sobre todo a nivel embrionario. Probablemente en la vida adulta ya no es tan importante, pero pues tampoco es como
como que sea un barrito que se puede extirpar en cualquier momento porque no sirve de nada, ¿no? Sí tiene una función, pero ya la cumplió en la etapa embrionaria sobre todo. Vean, son más cortes. Ese es el corte que les di. Este es apéndice, pero esta no es un apéndice inflamado. Bueno, sí, aquí hay un folículo linfoide enorme. Pero vean, el apéndice, como casi no se observan las criptas del Lieberkühn, pero la lámina propia es tremenda, es súper abundante. Este folículo linfoide está enorme. Vean, el centro germinal del folículo linfoide. Y vean, ese es intestino grueso. Sin embargo, esto podrían ustedes confundirlo con una vellosidad. Pero observen, por ejemplo, esta cripta de Lieberkühn, la abundante cantidad de células caliciformes. Aquí también, aquí también. Y vean, bueno, aquí esto no es la base de las criptas de Lieberkühn, pero no observamos ninguna célula que tenga un punteado eosinófilo que nos haga pensar que son células de Paneth. Entonces, esto es intestino grueso. Y precisamente, qué bueno que tomé esta foto, porque vean, se podría observar como que fuera un pliegue, ¿no? Pero es porque el técnico tomó mal al momento de colocar la muestra sobre el portaobjetos. Ya, esta es toda la presentación. ¿Dudas?